vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Marta Anaya, la entrevista. Pues bienvenidos a la entrevista y seguimos aquí esta noche con don Alfredo Ríos Camarena en esta segunda parte de una charla que ha sido realmente fascinante. Y vamos a seguirle rápidamente, don Alfredo. Pasa la etapa de Luis Echeverría, llega José López Portillo y entre las primeras cosas que hace es perseguir a los echeverristas. ¿Por qué? Mira, yo creo que el licenciado López Portillo, que no tenía ninguna experiencia política y que nunca había tenido un equipo político, se sintió, y con razón pienso a veces, rodeado por las fuerzas de los amigos de Luis Echeverría. Recuerda tú que se hizo presidente del partido a Porfirio Muñoz Ledo, secretario general del partido Augusto Gómez Villanueva, presidente del partido en el Distrito Federal Hugo Cervantes del Río. O sea, la gente más cercana del propio Echeverría. Los que habían sido mencionados como precandidatos inclusive. Lo cerca Echeverría a López Portillo. A López Portillo, las designaciones de los candidatos a diputados, a senadores, y él en una actitud, yo creo que equivocada al final, muy equivocada, quiere liberarse de la tutela política de su amigo Echeverría. Y para eso se apoya en personajes que no querían históricamente Echeverría y que tienen capacidades, como el caso de Jesús Rey Ceroles, o como uno que no tenía ni capacidad de nada, pero que al final también había sido enemigo de Echeverría, Martínez Manatú, de Dulce y de Limón, o como Óscar Flores, al que le expropiamos las tierras del ejido El Largo, porque él no fue más que agente de los intereses madereros y capitalistas de Chihuahua, y muy cercano al imperio, y quizás algunas cosas ilícitas. Hablo de Óscar Flores, que fue procurador de la República. Y se rodea de gente así. El propio Pancho Galindo. En fin, se reúne gente para protegerse, entre comillas, de la intromisión supuesta o real del presidente Echeverría. ¿Y tú crees que era supuesta? ¿O efectivamente Echeverría buscaba el maximato, como tanto se dijo? El maximato es imposible. Pero sí lo que Echeverría ¿Pero por qué buscaba, es imposible? Porque en un país que tiene las condiciones económicas y sociales del nuestro, con un desarrollo económico entonces, con una relación con el imperio consolidada y con una relación mundial, es muy difícil que venga una gente a dictar. Si para Calles, yo Calles tampoco le creo mucho que fuera tanto el maximato. Ortiz Rubio renunció porque no aguantó. Portes Gil fue un gran presidente, hizo cosas importantísimas. Y Abelardo pues tuvo su momento. Pero el maximato como tal, yo siento que no es posible. Lo que sí existe es el ánimo de ayúdame con mis amigos para una influencia, que es lo que hizo Echeverría. Y a sus amigos les fue como en feria, empezando por tu servidor. Pero Bueno, Echeverría traía toda esa historia del tercer mundo y crear la universidad y era súper movidísimo. Acabamos de crear, me tocó ser creador en parte de la Universidad del Tercer Mundo. Pero eso era un instituto para intercambiar puntos de vista de carácter internacional y apoyar los movimientos internacionales democráticos que se estaban dando en ese tiempo en el mundo. Nada que ver con la política interna de México. La Universidad del Tercer Mundo era una ilusión del licenciado Echeverría para seguir participando en los escenarios de corte internacional. Nada que ver con Maximato. Lo que sí había, había el resentimiento de a quienes les expropiamos las tierras, pero fuerte. Había la enemistad del imperio por muchas políticas internacionales que había adoptado Echeverría.
la política a favor del tercer mundo, la patriótica actitud que tuvo con Salvador Allende y con la Revolución Chilena, su actitud internacional, pues le ganó enemistades. El restablecimiento de relaciones con China también. No, Bueno, no, es más establecimiento. Sí. Cosa que le valió el reconocimiento para ser el latinoamericano más importante en China, sí. Yo creo que todavía en la actualidad. Él se la jugó para acabar con la relación de la China nacionalista de Chiang Kai-shek y abrir las puertas todavía a Mao Zedong. Yo formé parte de una misión diplomática que nos envió en ese tiempo a China, que fue fascinante. Pero la verdad es que había muchos resentimientos con Echeverría. Y esos resentimientos tenían que convertirse en acciones que dieran una muestra de que en este país no se podía andar jugando con la propiedad, ni se podía andar pensando que la tierra debía ser de los campesinos. Y había que castigar a eso. Por eso es un grupo al que castiga. No solamente a mí, es un grupo al que castiga. Al que estuvo más cercano en eso. Al que estuvo más cercano de la repartición, a Félix Barra, que repartió Sonora, a Guillermo Romero, a Fausto Cantú, que movió el café, a mí. Lo de Méndez Ocurre es otra cosa. Pero la teoría era demostrar afuera que él no era el socialista que podía haber sido Echeverría y que no estaba de acuerdo en muchas políticas que había seguido el gobierno anterior. La mejor manera de demostrarlo era perseguir un grupo. Fulanito, menganito. Yo me enteré que había una lista, me la dieron a conocer. ¿Quiénes estaban en la lista famosa? Fíjate, te platico cómo supe de la lista. A ver. Me dijo Fausto Cantú Peña. Que estuvo en el INMECAFé. Que estaba todavía en el INMECAFé en ese momento. Que Laura Ortega, que creo que era gobernador de Morelos, amigo de López Portillo, le había dicho, ten cuidado porque te van a meter a la cárcel. Hay una lista que se está haciendo en la que está Augusto Gómez Villanueva, Celestino Salcedo, José Gascón Mercado, Hugo Tulio Meléndez, Eladio Ramírez, Alfredo Ríos Camarena y otros. Fausto Cantú Peña. Es decir, todos ligados a la política agraria. Y de ahí, pues, yo era el más fácil. ¿Por qué? Por hocicón. Pues yo siempre dije lo que pensaba y además no me he callado las cosas. Entonces yo era un blanco perfecto. Además manejaba... Fíjate, a mí me meten a la cárcel por hacer el único desarrollo que ha tenido éxito después de Cancún, que es Nuevo Vallarta. Que yo le puse Nuevo Vallarta. ¿Era Bahía de Banderas originalmente? Bueno, era parte de Bahía de Banderas. Ser elegido carretadera. Eran unos pantanos. Los jaliscienses se enojaron conmigo porque le puse Nuevo Vallarta y le estaba quitando yo a ellos el nombre de Vallarta. Y los nayaritas hasta el Congreso me llevaron, el Congreso local, a que declarara por qué le había puesto Nuevo Vallarta y estaba yo quitándole la tierra a los nayaritas. Bueno, me valió gorro, se lo consulté al presidente, lo aceptó y nació Nuevo Vallarta y nació Guayabitos y nació Bucerías y nació un desarrollo donde el crecimiento económico en los últimos 30 años ha sido el más alto del país. Eso fue lo que creé. Empleo, inversión, trabajo, distribución, pero era un personaje yo demasiado notorio. Y nunca te pudieron probar lo del enriquecimiento ilícito, no, pues, ¿verdad? ¿cuál? Si no tengo, voy a vivir de mi pensión ahora que me estoy jubilando de la universidad. Ahí está lo que tengo, la casa que tenía es la misma. El departamento chiquitito que tengo en Acapulco es el mismo, la casa la vendí, gracias a eso tengo resuelto mi situación económica. Yo, mira, sin hacer lo que dijeron que hice, si yo compro al precio que vendía los terrenos en todos los desarrollos que manejé, con una hectárea que hubiera comprado, sería millonarísimo. No lo hice porque el presidente Echeverría así me lo ordenó. Me dijo, no vaya a hacer usted negocios, usted es un joven que tiene un porvenir político. Y por supuesto yo creía en eso y sigo creyendo, ya lo de joven no, pero sigo creyendo que el servicio público debe estar basado en la honestidad. ¿Cuánto pillo y sinvergüenza salieron de las filas de mi partido y cuántos negocios se han hecho a la sombra del neoliberalismo? Pues, ha sido un agasajo de robo
en este país. ¿Tú crees que Jesús Reyes Heroles fue el gran envenenador, como algunos creen? En muchos sí. Conmigo particularmente no, porque era mi amigo, mi maestro. Yo le hablé cuando estaba oyendo y fíjate qué bonito, qué interesante. Me dijo, venga a verme, Alfredo. Él siendo secretario de Gobernación ya. De Gobernación, claro. Le digo, sí señor, nomás estoy en el extranjero, estaba yo en Estados Unidos. Había salido huyendo, claro. Sí. Pero si usted me garantiza mi libertad y mi integridad física, yo voy a verlo cuando usted diga. Dice, háblame en media hora. Le hablé en media hora. Me volvió a contestar ya en otro tono y me dijo, no vengas, lealtad para conmigo, que le agradecí, siempre lo publiqué, y no me vuelvas a hablar. O sea, de ese tamaño era el nivel del odio, de la persecución, que nunca entendí muy bien tampoco por qué. Luego López Portillo, siendo presidente, me llamó 3 veces. O sea, ya cuando había salido de la cárcel. Cuando salí de la cárcel me llamó, él tenía la conciencia cochina. Estuviste 3 años, ¿verdad? Estuve 3 años con lo de Miami, que fue interesantísimo lo de Miami. Pero estuve y luego ya afuera me llamaba el presidente 2, 3 veces a platicar. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo la primera vez que te llamó? No, bueno, que él, fíjate lo que me dijo, no, bueno, es que yo también cometí muchos errores y me platicó algo que se conoce poco de la muerte de un hijo de Margarita, su hermana, que lo sacó, el Gato Galindo, que era su esposo, que se divorciaron, que lo sacó no, más bien, que López Portillo lo sacó de su casa y tenía Tsuerín y se murió el niño. Y acusaron, el Gato Galindo acusó a López Portillo, luego se dio de trancas porque los dos eran para los golpes y acabó el Gato en la cárcel después, venganzas. Pero entonces me dijo López Portillo, yo sí le dije, presidente, nada más que hay una diferencia. Usted era culpable y usted sabe que yo soy inocente. Se lo dije en su cara. Y también le dije algo de lo que es mi patrimonio, eso sí. Cuando me dijo, yo te puedo ayudar, ¿qué quieres? No es ético que usted me dé ni que yo le pida. Por supuesto. Le podía yo ver a la frente a él y a quien fuera. ¿Y no te dijo por qué te persiguió? No me dijo por qué. Pero yo creo que el Señor, por algo que yo no entiendo ni sé, algo oscuro por ahí, me tenía cierto odio personal. López Portillo, originalmente. Sí, porque inclusive hubo algunas reuniones antes de, cuando era secretario de Hacienda, que me rechazaba mucho. Y luego siendo presidente, es una anécdota sensacional. Le digo, oiga, le dije, pero yo sí quiero algo. ¿Qué quieres? Me dijo, quiero ser diputado. Me dijo, no, el PRI no te puede postular. No es por el PRI, le dije. El Partido Comunista y el Partido Socialdemócrata ya me pusieron la candidatura. Nada más que no puedo porque todavía estoy sujeto, porque me soltaron de una manera, así como me metieron de una manera estúpida, me sacaron de una manera estúpida. Hasta después, 10 años después lo arreglé. Bueno, entonces no puedes porque ahorita estás procesado y pues por eso es lo que le estoy pidiendo, que cierren el expediente. Dice, va a ver a Enrique Olivares Santana. Secretario de Gobernación, ya con él. Olivares era mi amigo de muchos años, fue jefe de Augusto, lo recibía yo en mi casa, me recibía él en su casa, tenía yo afecto. Me trató muy bien, por supuesto. Él fue el que le informó a mi esposa que en una reunión que habían tenido en el gabinete se había declarado que yo era inocente, porque así lo dijo el maestro Rivera Pérez Campos, que era el subsecretario, y había sido maestro de López Portillo, pero que dijo Flores, Óscar, que no me podían soltar inocente por razones de Estado. Eso es muy interesante, pero esa parte. Me llama Olivares y me dice, no puedes ser diputado por la oposición si tú eres del PRI, hombre. Digo, a ver, maestro, era del PRI, me han perseguido, me han metido a la cárcel, déme chance. Bueno, vamos a ver. Al día siguiente que cerró el registro, me mandaron que se había cerrado el expediente. Y al día siguiente o 2 que estuve con el presidente, llamó a Sánchez Aguilar, excelente amigo y gran político, Luis Sánchez Aguilar, en paz descanse, presidente del PSD, y le preguntó si era verdad que me quería postular para diputado. Y Luis Sánchez Aguilar le dijo que sí, y López Portillo se cansó
de decirle que yo era un bandido, un deshonesto, un inmoral, después de que me había recibido. No, bueno. Ese qué locura. era López Portillo. Totalmente Que bipolar. terminó como terminó, llorando en la televisión porque le pegaba a Sacha. Por favor, qué vergüenza, qué vergüenza. A ver, don Alfredo Ríos Camarena, finalmente llega el momento de la redención. Diputado, finalmente, de vuelta a la política. Bueno, nunca ¿Pero me por qué salí. partido fue, finalmente? Por el PRI. Por el PRI, Yo nunca me he finalmente. rajado. Si ellos me metieron, si ellos me sacaron y ellos me reivindicaron, no tengo duda. Hasta ahorita ya empiezo a tenerla, luego te platico. Pero bueno, claro, fui diputado por el PRI, no quise ser por otro. Solo Ok. la primera vez que ya te lo relaté. Después tuve otros ofrecimientos que no quise, porque reflexioné y dije, estos me metieron, estos me sacaron, estos me tienen que reivindicar. Y así fue. Sí, soy diputado federal. Es la 60 La legislatura. 60 legislatura, soy presidente de del comité del comité de estudios parlamentarios, me acuerdo. el nombre, Legislativos, legislativos y parlamentarios, pero era muy importante el comité. Y además tuve injerencia en todas las iniciativas. Peleé contra el mismo PRI en muchas cosas, especialmente en el tema energético. Me opuse a las negociaciones que se habían hecho con Calderón. Lo dije en tribuna. Es en lo único que coincido yo a plenitud con López Obrador. Hay que defender el petróleo porque es la espina dorsal de la soberanía nacional. En eso yo creo y estoy convencido. Y en eso mi apoyo total al presidente actual. En lo demás, quién sabe. Pero bueno, en eso sí. Como diputado federal, soy un diputado del PRI, que era la oposición. Me toca echarle a perder su viaje a Fox, subirme a la tribuna, me toca pegarle duro a Calderón, me toca realmente, disfruté mucho porque podía subir a la tribuna, más allá de que el líder me lo permitiera o no, como se lo dijo claramente a Emilio, que se convirtió en mi gran amigo, Emilio Gamboa, que yo me subo cuando yo quiera, yo no recibo consigna, y voy a decir lo que yo quiera, porque a eso vine. O sea, a mi edad y todavía andar yo diciendo, ¿qué quieren que diga y dónde quieren que lo diga? Pues no. Y anímicamente, ¿Yo? ¿cómo fue de haber vuelto a la política? Bueno, la Sí. felicidad. Es que no me fui nunca. Estuve en la Confederación Nacional Campesina, regresé, estuve en el Comité Nacional, hoy otra vez, ahorita soy miembro otra vez del Comité Nacional, y bueno, pues entrarle. Oye, tú que has conocido y has estado cerca de tantos presidentes, o por lo menos los has analizado, ¿qué piensas tú de Andrés Manuel López Obrador? Híjole, acabo de terminar un libro que se escribió en 2006, antes de que perdiera la elección con Calderón, que lo retrata, se llama Mexicano Mesiánico, algo así. Pero es un gran estudio, porque aunque se carga un poco en contra, hace un análisis de él muy serio. Y vas a encontré en ese libro que él ha sido consecuente con lo que dice y con lo que piensa desde siempre. Ahora, ¿qué dice y qué piensa? Pues tiene ideas muy claras y muy firmes, pero probablemente muy equivocadas. Es decir, él cree que su moral, que es privada, debe convertirse en política pública. Y esto no puede ser. Respetamos, como el 24 lo establece, la moral privada y la religión de cada quien y la realice como quiera, pero convertirla en política pública y querer que todos seamos cristianos y buenos es francamente un retroceso histórico. Es grave lo que está haciendo. Y además no ha podido encontrarle la cuadratura al círculo, nada más en dos temas: la seguridad, que vivimos apanicados, y la economía, que nos estamos empobreciendo al crecer cero. No más. No más. Todo lo demás son ocurrencias, hombre, todo lo demás son cuentos muy agradables. A mí me cae muy bien el presidente, me simpatiza mucho y creo mucho de lo que dice. Desgraciadamente considero que la soberbia y el querer imponer tu moral, que ese es para que vayas tú a tu iglesia y reces si tienes o si no la practiques, pero quererla hacerla la base de la política pública para la economía y para la seguridad, ¿no? Y para colmo de males, acaba de escribir un artículo Ursúa donde demuestra totalmente pues, que todo el manejo
económico actual del Estado mexicano es totalmente neoliberal y no podía ser de otra manera. Conste que yo soy antineoliberal, he escrito libros en contra del neoliberalismo y conozco el tema, pero tenemos que atacarlo de otra manera. Yo creo que él es un hombre que cree, eso es indudable, que tiene una vocación formidable, una capacidad de trabajo inexpugnable, un corazón del tamaño del mundo, ganas de servir y de transformar a México, lo creo. Que no le interese el dinero, lo creo. Le interesa la historia. Él busca la historia, pero para buscar la historia hay que gobernar bien, porque puede ser que esa búsqueda de la historia a la que llegó después de esta odisea de llegar a la presidencia se pueda convertir en un fracaso si no resuelve esos dos temas torales que son fundamentales para el progreso de la nación. ¿Qué piensas tú de que vuelva a cada rato a personajes como Benito Juárez, Madero, Mira, Cárdenas? A Madero, te voy a explicar que a Madero es un personaje parecido a él en el sentido que a Madero lo escogieron los espíritus. Hizo la revolución porque así lo ordenaron los espíritus y tuvo la voluntad y la capacidad de realizar el primer proceso de la Revolución Mexicana, que fue la caída de Porfirio Díaz. López Obrador cree que él es el elegido. Él está convencido con Madero de que hay una voluntad superior, suprema, que a él lo ha puesto, lo trajo a este mundo para transformar y modificar a favor del pueblo de México este país. En cuanto a Cárdenas, bueno, pues Cárdenas es de alguna manera paradigmático para todos los que pensamos de izquierda en este país, porque ha sido el gobierno que más se acercó a cumplir los viejos ideales nacional revolucionarios que había propuesto la Constitución originaria de 17. Juárez, pues también es nuestro paradigma, pero lo grande de Juárez es separar la iglesia del Estado, el laicismo del Estado, es lo grande de Juárez, además de la lucha contra Maximiliano. Pero lo que practica López Obrador no es el laicismo, pues está apoyando a los cristianos para acá y a los otros para allá y se refiere a la Biblia. A mí eso me parece absurdo. Ya lo creo. A ver, hablemos de personajes. Sí. Tú has mencionado en estos momentos, pues, desde Lombardo, hace ratito que platicábamos de él, sí, a Gonzalo N. Santos, pues a personajes maravillosos. ¿Quiénes te han dejado huella o te han emocionado o te han impactado? A mí, qué difícil pregunta, porque hay muchos niveles de políticos, ¿no? Y he conocido desde los más eminentes, importantes, hasta los más sencillos. Y en esa gama, pues he tratado a mucha gente, a gentes como Augusto Gómez Villanueva, que le tengo un gran respeto, como Joaquín Cisneros Molina, que fue mi mentor, como a Luis Echeverría, que ha sido conmigo generoso y amable, como a Emilio Portes Gil, con quien traté tanto. Desayunaba yo con él y me hablaba de la historia, me imbuyó muchas cosas, don Emilio. En fin, pero ¿qué personaje? Me hiciste una pregunta que me desconcierta. Si yo te dijera, bueno, a todos ellos los admiro, los quiero, les tengo gratitud a muchos de ellos, pero así como personaje de gran cambio histórico, pues Juárez. Yeah. Juárez es el más grande de todos, Juárez. Y sin embargo tiene unas fallas personales brutales, ¿no? Hay que estudiar a Juárez y dices, ay, pues sí lo admiro mucho, pero también me metió muchas patas, ¿no? Pero era gigante por su fuerza moral, ¿no? Importantísimo. Bueno, déjame preguntarte así. ¿Cómo era Gonzalo N. Santos? ¿Realmente era el atrabiliario? Yo un poco al general, pero lo conocí justamente en la campaña de Díaz Ordaz. Era un tipo atravesado, simpático, chistoso. Un día estaba en un bar en el Hotel Hilton y con una güera muy bonita, delgadita. Y lo vi y se me hizo fácil acercarme y saludarlo, ¿no? General, ¿cómo está? Me volteaba y dice, general, ¿no ve que vengo de incógnito, pendejo? Ese era Gonzalo N. Santos. No, bueno, genial. Lombardo, ¿cómo era Lombardo Toledano? Al maestro Lombardo yo lo conocí la primera vez en un viaje que veníamos de Cuba a México
venía él sentado en un asiento y me le pegué cuando vi que era el gran Lombardo, al que yo admiraba como un orador, un marxista extraordinario, un intelectual de primera, mexicano excepcional. Él era un maestro, solemne y serio, te daba clases. Él tenía una oficina ahí en la avenida Morelos, la Universidad Obrera, al que tampoco fui muchas tantas veces, pero sí varias, y pues te platicaba de la historia, te adoctrinaba en el marxismo, desde luego. Él entonces tenía el Partido Popular, que luego fue el Partido Popular Socialista, y era una cosa muy rara, porque él era el representante real del comunismo de la Unión Soviética. Él era el verdadero, pero él no era el Partido Comunista. Ahí tenía una dualidad, pero fue un gran mexicano. ¿El Fidel Castro que conociste? El Fidel Castro, al que conocí, no tenía barbas, era un muchacho con ánimo de hacer la revolución. Lo conocí cuando con Enrique Herrera, el hijo de aquel actor Enrique Herrera, paseamos un burro en la universidad que decía Batista, y luego lo fuimos a ver. Él era amigo de Enrique Herrera, lo conocía, lo fuimos a saludar. Luego lo saludamos en la logia jefe. No te puedo decir, sería yo un mentiroso si te digo, pues platiqué mucho con él. No, era un hombre que me atrajo. Y más me atrajo cuando lo oí en Sierra Maestra. Ahí, cuando estuve en Sierra Maestra en 1960, escucharlo hablar en el pico turquino, con esa voz profunda de la América Libre que él representó, me emocionó. Quizás sea el personaje que más haya atraído mi atención de la historia contemporánea. Más que el Che, incluso. Sí, el Che era muy callado. Cuando yo lo conocí la primera vez aquí, era muy callado. Después lo acompañé a un acto en Cuba, hablé y él habló también. Y traté con él, pero no tuve tampoco una amistad. Porque mira, todos esos personajes sí los traté, sí me conocieron, sí sabían quién era yo, no un cabrón que pasó por ahí y lo vio en el periódico, en la tele, no. Sabían, pero tampoco eran mis grandes amigos. Porque date cuenta de que generacionalmente yo soy de una generación que le tocó ver la ventana del cambio histórico de este país. Desde la posguerra hasta el neoliberalismo, y ahora espero la caída del neoliberalismo. O sea, tuve una ventana, no como protagonista, sino como espectador formidable de la historia de nuestra nación. Maravilloso. Don Alfredo Ríos Camarena, qué gusto. Ha sido una delicia, la verdad. Gracias, Muchísimas Marta. gracias. Al contrario, Marta, muchas gracias. Y vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Marta Anaya, la entrevista.